Luego de esa excelente entrevista, ¿verdad, Terrero? Sí, sí. Realmente muy una bueno. excelente entrevista que tuvimos con este ex gobernador del Banco Central. Vamos a seguir con los números. ¿Qué le parece a usted? A Me usted, parece bueno, muy bien. usted sabe que siguen los Me números. parece muy bien. Vamos a recibir ahora a nuestro colega, nuestro amigo, el licenciado Eiromi Castro, economista y asesor en prevención de lavado de activos y crímenes financieros. ¿Cómo le va? Muy bien, buenos días. Buenos días, Iromi. Contento de estar aquí iniciando la semana, dando gracias a Dios por todo. Te escuché bastante completo en un programa que te invitaron. Ah, sí, estuve en síntesis hace una semana. No, dos pero semanas. aparte de síntesis también te envié en un programa de radio. Ah, ok, Y sí. con Soy la Luna. Soy la Luna. Se llama Solo para Mujeres, ¿verdad? Solo para mujeres, pero habían hombres. Pero es es muy que, abierto, claro. es muy plural. Dos hombres. Es muy plural. Pero interesante, fíjate hasta qué punto, te pongo el tema por esto, porque mira hasta qué punto ya el tema del lavado se inserta en diferentes áreas. Nosotros comenzamos a hablar hace mucho en televisión, a Iromi, pero no necesariamente en síntesis, sino desde antes. Nosotros, y lo decíamos en el comité, nosotros teníamos, señores, hay que ir a los medios a hablar de este tema para que la gente se empodere, la gente sepa los riesgos que hay. Y después lo hicimos en síntesis contigo aquí, que yo entiendo que aportamos muchísimo a la sociedad sobre estos temas, y también a los delincuentes internacionales, que también saben que estamos preparándonos para eso, para contrarrestarlo. Y entonces mírate, como te invitan a un programa de variedades diferentes y otros. O sea, va a seguir continuando eso. Sí. Muy bien. Y fíjate que ellos dijeron que van a tener que volver. Sí, claro. Dijo Se hizo corto el tiempo. Quedaron muchas cosas y preguntas de personas interesadas que me llamó la atención porque es un programa enfocado como a mujeres, como un ambiente como más light, ¿verdad? Pero bueno, fue muy interesante la experiencia también fue muy enriquecedora. Bueno, tenemos, ¿Qué tenemos? Varias noticias. Una es local, de la aprehensión de una persona que estafó a varios bancos por 100 millones de pesos. En República Dominicana. Aquí, sí. Gracias a una excelente labor de la Fiscalía de Santo Domingo Este, en la persona del magistrado Milcíades, un gran amigo, Milcíades Guzmán, pudieron aprehender a esta persona. Y está detenido para fines de procesarlo, ¿verdad? Hay que demostrar todo esto. Su nombre es Juan Antonio Sánchez Soto, alias Julio Valerón. Reclutaba personas, empleados de los bancos, y estos empleados le daban información sobre cuentas que no tenían movimientos, pero que tenían un buen volumen de dinero. Entonces se preparaban personas con facciones similares a los propietarios de estas cuentas, se le proveía una cédula falsa con la misma numeración y con esto iban a las entidades financieras y hacían los retiros, hacían transferencias y demás cosas, y llegaron a estafar a varias. Bien orquestado. Sí, muy bien orquestado, y no es es decir, esto no fue en un periodo corto, es desde hace un buen tiempo que se venía haciendo esto. De hecho, a él lo aprenden en el 2017, 2016, pero logra salir por otra situación de un fraude y esto, y no se vincula a este proceso que se venía llevando la investigación desde hacía tiempo. Incluso dice el artículo que salió en el diario Hoy de antes de ayer, que incluso se sintieron frustrados en muchas ocasiones, pero que debido al trabajo del magistrado Guzmán pudieron aprender a esa persona y al grupo incluso de los empleados bancarios que están involucrados en esto. Todo esto es un proceso que está en investigación, esto es un proceso, él tiene prisión cautelar todavía, ¿verdad?, para fines de que se lleve a cabo el proceso completo. Esto es interesante, vemos cómo se avanza, vemos cómo se protege también ahí al ahorrante y estamos muy contentos porque esta persona ha sido aprendida y nos da seguridad a todos los que usamos el sistema bancario. La otra noticia tiene que ver con los documentos de una investigación filtrada a New York Times que involucra la conducta del
superministro venezolano Tarek El Aizami. ¿Ese no es el vicepresidente? Era vicepresidente, ahora está como ministro de producción, industria, no sé qué cosa, unos nombres que le ha dado la revolución a todo esto. Estos informes son internos, es decir, no son de organismos internacionales de investigación que han hecho, no, estos son internos dentro de Venezuela que han dado y manifiestan conclusiones muy tajantes y muy claras acerca de su vinculación a Hezbollah. Es decir, todas las facilidades que le ha prestado a Hezbollah para suplir documentos venezolanos a miembros de Hezbollah, y también el vínculo de él y de alguna de su familia supuestamente al narcotráfico. Estoy diciendo lo que dice el informe. Ayer lo publicó, en la semana pasada lo publicó New York Times. Al narcotráfico, no al terrorismo. No, al terror, sí, es ambas cosas, porque al ayudar a Hezbollah se vincula a lo que es financiamiento del terrorismo y también proveer ayuda a organismos terroristas, lo que se castiga como si fuera el crimen mismo. Y también entonces al narcotráfico, es decir, vendiendo básicamente, supuestamente lo que dice el informe, precursores para procesos de pastas de cocaína y también dando protección a narcotraficantes colombianos dentro del territorio venezolano. Esto es básicamente, en esencia, lo que dice el informe. Dicen que es un informe muy completo y que fue filtrado de los organismos internos de venezolanos hacia el New York Times. Incluso señalan quiénes han sido aquellos que filtraron esto, que eran ex agentes del gobierno, ex agentes de inteligencia del gobierno. Ustedes saben que el Aizami es una persona muy poderosa en el gobierno de Maduro, y está vinculado no solamente a eso, sino a otras cosas. De hecho, está en la lista OFAC desde hace bastante tiempo, él junto a toda su familia. Él es del grupo que está incluido en la lista OFAC. La otra noticia tiene que ver con las estafas con criptomonedas. Insistimos, las estadísticas muestran que han aumentado en un 190%. Y como hemos dicho antes aquí, ¿dónde está el gran problema? En los criptoadministradores, es decir, en los corredores de criptomonedas. Ahí es donde se están dando las estafas, y es que la mayoría de estos no están regulados. De aquí viene lo que insistimos todos los lunes, la necesidad de regulación de este mercado. Vemos con beneplácito que en el Banco Central se llevó a cabo una reunión para la modificación de la ley de delitos electrónicos. Creo que por aquí se puede vincular el negocio de criptomonedas y se puede aprovechar esta oportunidad para construir, estructurar una ley que vaya enfocada a lo que es el mercado de criptoactivos o de criptomonedas. Llamamos la atención una vez más con relación a eso, con relación a una ley fintech, ¿verdad? Con relación a que se termine de una buena vez de emitir la ley de extinción de dominios, con relación a que se modifique la ley de cooperativas. Son las leyes que nos hacen falta para tener un mejor mercado, un mercado que vaya acorde a los tiempos en nuestro país. La otra noticia, como también hemos venido insistiendo, todo es una cadena, ¿verdad? El Danske Bank, el banco danés, ¿verdad?, que ha tenido tantos problemas últimamente, sus ganancias disminuyeron un 39%, es decir, ganaron aproximadamente cerca de 400 millones de euros, pero la expectativa era ganar un 39% más de esto. Es decir, ya incluso se está manifestando el impacto del riesgo reputacional en las ganancias de un banco muy sólido, un banco de los bancos más grandes de uno de los países más transparentes del mundo. El más transparente posiblemente. Bueno, sí, exactamente, que no llegó a un 90% en este año. Y finalmente, llama la atención en todas las noticias de lavado, la homilía del obispo de Saltillo, en la que el obispo Raúl Vera, obispo de la diócesis de Saltillo, México, ha indicado que en el fútbol mexicano
hay problemas de lavado. Ay, Ay, mi Cristo. madre. Esto llamó mucho la atención, ha salido en los periódicos mexicanos y en todas las revistas especializadas, Ay, ay, ay. diciéndolo, viniendo de dónde viene, ¿verdad? Entonces se le da más importancia a esto. Estas son las noticias de la semana, a nombre de lavadodinero.com, que se convertirá en más supply. Más supply, exacto. O- Más o compliance. plus compliance. No, más compliance. Más compliance. Hiromi, nosotros tenemos seguidores internacionales, pueden ser dominicanos o extranjeros, pero que nos siguen, y nos han dicho que contigo trataremos un tema. El tema económicamente, y tú eres economista. ¿Qué son las reservas internacionales? Si las reservas internacionales son en dólares, si son en oro, en qué, para qué se usan las reservas, qué se puede hacer con la reserva, en fin, la cantidad de circulantes que hay, el M1, M2 en un país, y esa persona quiere entender bien lo que está pasando con las inversiones y todo esto. Es sencillo, las reservas internacionales son los ahorros que tiene, o el ahorro que tiene un país, y se puede hacer en cualquier tipo de moneda fuerte. Tiene que ser una moneda fuerte para que garantice cierta estabilidad. La mayoría lo tienen en dólares, o en oro, o en euros, ¿verdad? Ahora el renminbi o el yuan también se utiliza, pero más que nada dólares norteamericanos, euros y oro. O sea, Las reservas, lingote de oro. exacto, las reservas en oro son las más apetecidas porque guarda su valor, es fácilmente convertible, es como quien dice dinero en efectivo, rápido, ¿verdad? Pero es más seguro por el valor que implica el mismo, que tú también puedes hacer emisiones en función de esa cantidad de oro que tienes, aunque la mayoría de los países ya no basan su emisión de moneda en oro, sino en la capacidad que tenga su economía de generar riqueza. Y en función de eso se genera entonces también medio circulante que vaya sustentado en esta capacidad de generar riqueza. Y también puede ser en oro. Tú puedes también tener oro en reservas, ¿verdad? Y emitir dinero respaldado en este metal, que es el metal que se escogió, ¿verdad?, para hacer este tipo de estrategia en el mundo entero. Entonces vemos cómo muchos países asumen reservas en oro y lo depositan en bancos extranjeros para que esto le dé validez ante cualquier préstamo que quieran asumir, cualquier empréstito que quieran asumir internacionalmente. Porque así entonces esto queda garantizando ese préstamo o garantizando cualquier transacción que quiera hacer este país. Por eso se hace internacionalmente, para que quede como garantía y que las calificadoras de riesgo lo valoren en su justa dimensión. Porque puede ser que tú digas, yo lo tengo aquí en mi banco central, ¿verdad? Y esto no es garantía de que tú realmente lo tienes. Esto habría que hacer una inspección y todo esto, sino que se pone en manos de un organismo internacional privado, puede ser incluso un banco central de otro país, y aquí entonces se garantiza esa parte de ese valor que tú tienes expresado en metal. Esto se hace para acumular, o mejor dicho, ahorrar dinero en cualquier circunstancia de apremiante, de crisis. Generar ingresos. Claro, y si genera ingresos también, porque también si depositas esto con un tipo de instrumento que se pueda generar ingresos, se puede hacer. Incluso las reservas cuando son líquidas, ¿verdad? En dinero sí generan ingresos. Claro. Y eso lo hacen siempre en bancos de primer orden internacionales. Como te digo, es una parte de los ahorros que se tienen. Por ejemplo, si el tipo de cambio se está deteriorando en un momento determinado, donde se va a buscar dinero para inyectar a la economía es en las reservas internacionales. Es decir, por eso vemos a veces que el Banco Central inyecta 100 millones de dólares para paliar, ¿verdad?, el alza del tipo de cambio en un momento determinado. Es de las reservas que se busca este dinero y se inyecta a través de los bancos bancos comerciales o entidades de bancos múltiples, de servicios múltiples, como se llama también corrientemente y legalmente en la República Dominicana. Esta es la función de lo que son las reservas internacionales. En el caso de Venezuela, aunque ha sonado mucho últimamente, sí, correcto. Se ha indicado que están sacando grandes cantidades de oro de manera irregular.
porque no lo están registrando. De hecho, en un banco en Inglaterra tienen congelado cerca de $1.000 millones en oro del gobierno venezolano, producto de que no han podido determinar la fuente de origen. Ellos no le han dado la fuente de origen, simplemente han dicho que eso es del gobierno, pero no aparecen los registros reales de que ellos han podido demostrar que esto está registrado en el Tesoro de Venezuela, y también por las sanciones norteamericanas. ¿Y cómo llegó ese dinero a esos bancos entonces? Lo mandan en avión y si aterrizan, lo declaran y todo. Pero ¿qué pasa? Al hacerle ya la debida diligencia ampliada, debido al nivel de riesgo que tiene Venezuela, ese banco determinó que no era suficiente. Ya por el tema de lavado, por el tema de lavado. Exacto, ha congelado estos fondos. Hay un litigio internacional entre ese banco y el gobierno venezolano, a fin de que le levante este congelamiento para ellos poder llevarse esa cantidad de oro, lingotes de oro que tienen en este banco. Dicen que tienen oro en bancos africanos, en bancos del suroeste asiático, pero y del miles, sureste asiático. Miles de millones. Millones. Claro, es oro. Entonces es mucho, porque se llevan en lingotes de oro en aviones privados. Eso pasó en otros gobiernos. Yo recuerdo, se hablaba mucho en la época de Perón, que habían sacado aviones cargados con lingotes de oro, y también en la época de Menem. Los Trujillos supuestamente retiraron se ha grandes cantidades de oro, eso, porque ¿verdad? el yate Angelita, cuando se marcharon del país. El barco. Sí. Se dice que cargaron con mucho oro del Banco Central y otro que había en el Banco de Reserva también. Wow. Eso no nos consta, pero es lo que se dice. Sí, es lo que se habla, Parte lo que se dice, ¿no? Lo mío tampoco. Se llevó de aquí, ¿verdad? Siempre pero se ha dicho de qué pasado se escoge mucho el tipo de metal oro, porque por eso, si guarda valor, La fortaleza. no sé, exacto, la fortaleza que tiene, lo mantiene, es fácilmente convertible. Claro. Y esto ayuda a que tú preserves el valor de tu patrimonio, también tiene su sea riesgo. mal habido o sea bien habido. Pero también tiene su riesgo, Iromi, porque la cotización del oro en ciertos momentos ha caído. Fluctúa. Por ejemplo, en los años 2008, recuerda cuando hicimos nosotros el acuerdo como país con Barrick, que era la mina de Pueblo Viejo, administrada por Placeldón en ese momento, pero administrada sin trabajarse, sino que tenía el contrato, se lo pasó a Barrick Gold. En ese momento el oro estaba por debajo. Sí. Y tuvimos que hacer un contrato que pareciera leonino. Pareciera, pero no era así. Eran las condiciones del mercado y más la condición de la crisis financiera internacional que teníamos, Sí. y que para nosotros como país teníamos una oportunidad de que una compañía como Barrick pudiese invertir $4.000 millones en esa mina, y que los beneficios fueran en los primeros años one side prácticamente. Eso tuvo su explicación, aunque mucha gente no lo entienda, pero lógicamente fue una estrategia de la política dominicana del en ese momento. Y entonces posteriormente vino se disparó el oro internacionalmente, y vino entonces el reclamo del presidente actuante, que fue Danilo Medina, en cómo renegociar ese contrato, que lo logramos de una manera más eficiente. Felizmente fue lograda. Lo que pasa es que es un commodity que sube y baja, es decir, como el petróleo. Estamos ahora ante una situación en la que el gobierno norteamericano le ha prohibido a las empresas norteamericanas y vinculadas al sector comercial norteamericano, cuando digo vinculadas pueden ser extranjeras, comprar petróleo iraní. Y eso se manifestó, y ya lo hemos dicho en otro programa aquí, en un aumento del crudo. De hecho, estamos ante una situación de un aumento del crudo. No sé en cuánto terminó el viernes ni en cuánto abrió hoy, pero la tendencia es al alza en los mercados internacionales. Es decir, se está llegando a los 70, entre 65 y 70 dólares el barril, que es el nivel más alto que ha tenido ese commodity de 18 meses a la fecha. Es decir, es significativo con relación a la tendencia que se tenía anteriormente, solamente por el hecho de que los Estados Unidos han dicho que no van a comprar petróleo iraní, ni que sus vinculados pueden comprar petróleo iraní, so pena de sancionar también a quien lo haga. Algo un poquito, ¿verdad?,
de manifestación imperial, pero bueno, son de las cosas que se dan. Bueno, en Estados nuestro Unidos mundo. con la cabeza de Trump ha hecho muchas cosas. De hecho, hay una información en los diarios de hoy, Hiromi, que el presidente Trump le pide al presidente nuevo actuante de Cuba que él estaría en la disposición de renegociar de nuevo con ellos lo que había iniciado Barack Obama. Sería una ventaja increíble pero para le Cuba y para todos. Pero le pone una condición: que salgan de Venezuela y que no apoyen al gobierno de Venezuela de Maduro. Bueno, Óyele cuál es el condimento. Eso salió hoy en los periódicos. bueno, veremos qué pasa. Yo lo veo un poco ya difícil. tú sabes lo que va a hacer Cuba. Va a decir que no. No, Claro. claro. Así que no. Eso sería cerrar el mercado, ¿verdad?, de petróleo, de petróleo que le suple Venezuela a precios realmente Regalado. irrisorios y con ventajas increíbles. Y creo que allí no se va a llegar, menos ahora en este momento en el que Cuba está a la puerta de un periodo especial, como le llamaron ellos aquella vez, ¿verdad? Ahora mismo está en una situación bastante difícil también. Bueno, y para cerrar con Trump, el día de hoy, Trump ha invitado a Tiger Woods a la Casa Blanca para entregarle la medalla de la libertad. Ah, pero qué bien. O a reconocer ¿Cómo? un reconocimiento, que es el más alto reconocimiento que otorga Sí, en la Casa Blanca así es. a una persona, y en este caso a Tiger Woods por sus 15 majors y por el relanzamiento de su carrera al ganar el último. Me alegro por Tiger, de verdad que sí. Claro que sí, claro que sí. Es así. Así que, y además que Donald Trump es un golfista. Ah, sí. Yo Y quiero ver el handicap de pero se dice claramente que se entiende que él es muy imparcial, porque él ha estado con los demócratas golfistas y con los republicanos golfistas. Ha jugado golf con todos. Con todos. Ah, Bueno, pero que eso el es juego de aparte golf de la eso une. política, El eso juego es de golf aparte de la une, política. definitivamente. Une. Sí. Exactamente. Creo Yo imagino que que después de la medalla vendrá un golfito con Donald Trump, quizás. Un golfito ahí en la Sí, Casa sí. Blanca. Ahí vamos un potingrín ahí atrás. creo que quien no irá al recibimiento del presidente del equipo es Alex Cora, el manager de los Boston Red Sox. Sí. En protesta por el trato que le dio el presidente Trump a la crisis puertorriqueña. Decía que no se había decidido, no sé qué ha pasado, pero él no estaba muy contento con esto y que no se sentía cómodo yendo a la Casa Blanca. Esas situaciones que se dan Sí. Bueno. Ha insultado el presidente Trump a las autoridades de Puerto Puerto Rico. Rico. Sí. Tanto al gobernador como a la alcaldesa de San A Juan. la alcaldesa de San Juan, cierto, Así es, ya me acuerdo. así es. Bueno, Muchísimas gracias al licenciado Hiromi Castro, nuestro economista y asesor en prevención del lavado de activos y crímenes financieros. Hasta el lunes que viene, si Dios Dios lo permite. mediante. Terrero, hasta mañana.